El tema es el susurro de Dios. No lo olviden nunca. El susurro de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 14. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. He aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes quebraba las peñas delante de Dios. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué cosa? Un silbido apacible, ¿verdad? ¿Un qué? Apacible, pero ¿qué más? Delicado. Escuche eso. Delicado. ¿Cómo era el silbido? Apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino una voz diciendo: ¿qué cosa? ¿Qué haces aquí, Elías? Y entonces respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Escuche eso: Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. ¿Y qué? Y solo yo he quedado, y me buscan. ¿Para qué? Para matarme. Imagínese eso. Un hermoso pasaje que Dios nos abre hoy para que escuchemos qué es lo que pasa. Que como seres humanos nos acostumbramos a las cosas. Y muchas veces decimos: es que tiene que ser así. Y otras veces reclamamos: ¿por qué no fue así? Porque no es a nuestra manera. Si fuera a nuestra manera, por eso es que fracasamos tanto. Tiene que ser ¿qué? ¿A la manera de quién? A la manera de Dios. Pero aún profetas como Elías les costó entender a Dios. ¿Cómo es que Él se mueve? Se mueve. Y la Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, que es lo que hay que entender, últimamente nos ha estado hablando ¿por quién? Por Jesucristo. Y Jesús dijo: el que oye mi voz me sigue. Y donde yo estoy, está mi seguidor. Así que Dios le place hablar como quiere, pero no debemos acostumbrarnos que esa es la manera. Yo recuerdo un día entré en un ayuno de 3 días corridos, sin agua, corrido. Ahí estaba yo en ayuno.
Y terminó el ayuno y yo no sentí nada. No sentí nada. Porque a veces vivimos de sentires. Entonces, si yo no siento nada, es que Dios no estaba conmigo, que no estaba en el ayuno. Si yo vengo a la iglesia y no siento nada, ¡ay, qué culto tan qué! Tan frío. Pero ¿es el culto? ¿Es su sentir? ¿Quién es el que está frío? Entonces vivimos de sentires, de costumbres. El martes pasado hablábamos un poco del lenguaje ortodoxo. Nos quedamos con lo ortodoxo, lo viejo muchas veces. Lo tradicional. Ay, hoy no estaba el pastor. Dice, qué culto tan... No. ¿Quién sabe dónde estaría el pastor? Y enseguida le entra el don de sospecha. Porque vivimos de eso, de que llegamos a la iglesia y lo primero que queremos ver es el pastor. ¿Y el pastor dónde está? Y el pastor, y a los que dicen pastor, porque algunos ahora dicen mi paz. ¿Y dónde está el paz? Entonces, si el pastor no está, porque estamos acostumbrados a ver al pastor. Y sí, la oveja está acostumbrada a ver al pastor, pero si un día el pastor no está, el pasto está, come. Dios usa una burra parlante para hablar. Si no está el pastor, hay una burra parlante para hablar. El pasto está, come, pero no viva. Porque hay sí anemia. Si no está el pastor, yo no como. Si mi papá no está, si mi mamá no me da la cucharadita, yo no como. Yo no como. Ahora Dios habla. Un gallo que canta la traición. Dios habla. Un pez que escupe monedas. Un día no está aquí el pastor, pero está un pez que escupe. ¿Cómo vamos a condicionar a Dios? Dios no está en la tradición. Dios no es localista. Por eso yo no puedo forzar a nadie a que venga al templo, y menos en esta época. Es su voluntad venir. Sabe que Dios está aquí, pero también está en su casa. ¿Lo aplauden? Está en todas partes. Un cántaro con una señal. Manifestaciones de Dios como Él habla. Una zarza que ¿qué? Que arde. Un Jonás que es lanzado al mar. ¿Para qué? Para que se aquiete. Aquiete ese mar. Usted es el que está causando problemas, don Jonás, venga para acá. Que el mar esté tranquilo. Para que la iglesia esté tranquila. A veces Dios manda a Jonás. Tranquilo. Dios habla de tantas maneras. Un vellón que trae señales. Que aparece un pedazo mojado y el otro no. Tantas cosas que uno ve, ¿verdad? Una dromedaria que tuerce su camino para hablar Dios del pueblo que ¿qué? Que se aparta de Él. Tantas formas que Él habla. Un perro que vuelve a su vómito. Un cerdo que vuelve al barro. Una vid que representa alegría. Alegría. Un olivo
que representa aceite. Una higuera que produce dulzura. Tantas maneras hermosas. ¿Cuántos aplauden a Dios? Amén. Así es Dios. Dios. Entonces tenemos que... No podemos hacer una doctrina. Si hoy no está el burro parlante, no voy. Porque es que el burro parlante me convence. Si no está el burro parlante, si no está el gallo que canta, entonces formamos como una doctrina. No se trata de eso, se trata de dejar que Dios hable, que Dios se manifieste. No como yo quiero, no como yo siento. Ay, hoy no siento ir al culto. Pues yo lo siento. ¿Qué tal yo de pastor hoy? O estos días de aniversario. Yo tengo disculpas, porque una cosa es la disculpa y otra cosa es la prudencia. Pero yo me vengo con todo y aquí la iglesia tiene todo eso. Pero yo puedo como disculpa decir, tengo 70 años, estoy en la línea de los que no salen ni a la calle. ¿Esa qué es? Mi disculpa. Mi disculpa. Mi responsabilidad es otra. Tengo que ir a la iglesia. Es el viejo cuento de la mamá que se levanta, eran las 9 y despierta a su hijo. Hijo, vamos para la iglesia. Ay, mamá, no. Hoy yo no quiero ir. ¿Y por qué hay que ir a la iglesia, mamá? Porque usted es el pastor. Entonces no podemos acostumbrarnos a las cosas. Es que el pastor hace 22 años y 30 años atrás, él hacía así. O yo me voy, ¿y por qué no hacen ahora como hacía el pastor Alberto? Porque el pastor Alberto no está, y el pastor que llegó es un pastor distinto, que es Dios quien nos guía de acuerdo a como Él quiere. Hay que entender estas cosas. Hay que entender estas cosas. Hay otras personas que creen que Dios no les habla. Escuché una muchacha que dijo, Dios no me habla a mí. Ahora no voy a culto el domingo. Castigan a Dios. Castigo para el Señor. Esta semana que se aguante Dios, pero no voy a diezmar. O yo, sepa Dios que mi diezmo pesa. Caramba. ¿Qué peso de diezmo tiene usted? Nada. Pero nos volvemos, y cuidado, entonces, porque con ello podemos crear una doctrina. Crear una doctrina. La doctrina del burro parlante. Entonces todos, venga que aquí sí habla Dios por un burro. En cambio allá no. Entonces me vuelvo selectivo. Hoy en día la iglesia ha caído mucho en eso. ¿Quién va a predicar en el aniversario? Y enseguida ponen una cartelera de nombres. Si miran. Pero si ponen a alguno de la casa, ¿acaso Dios no puede hablar por uno de la casa lo mismo que por uno de cualquier otro lugar? Pero somos nosotros los que ¿qué? Los que formamos cosas, creamos cosas. Los fariseos, para ellos, era más importante el sábado no escupir en el suelo. Era la doctrina de los que no escupían en el suelo. Era más importante no escupir en el suelo que Dios. Entonces caemos en esas redes, ¿verdad? Caemos en esas redes. Fuerte. Para ellos era más importante el sábado que ¿qué? Que Dios.
Fíjese cómo caemos en cositas así, tan fáciles. Y nuestra vida cristiana entonces se vuelve un dogma. Hay un grupo de judíos que con amor hablo, con mucho respeto, que son los judíos ortodoxos. Por eso es ortodoxo. Ellos no pueden usar celular. Pleno siglo XXI, la era de las redes. Ellos no pueden usar redes, no pueden usar nada de eso. Y una cantidad de reglas y normas que son reglas de los hombres y no normas, y normas de los hombres y no de Dios. Cosas que si no me dejo la barba, si el pastor hoy no tiene barba como los otros pastores, no hombre, no me ponga barba a mí, ¿cómo se imagina yo con barba? Y calvo, porque ahora es quitarse el pelo, dejarse la barba, es la moda de los pastores. Entonces ahora el pastor se volvió anticuado, ¿no? Ya no. No volvamos así. La fe, el cristianismo es bonito, es limpio, es con Dios. ¿Cuántos lo aplauden? Amén, es con Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que enseñarnos? Que lo escuchemos a Él. Porque es que hay muchísimas voces, pero no todas las voces son de Dios. No todas las voces son de Dios. Entonces Dios quiere que aprendamos a escucharlo en el susurro, a movernos en su espíritu, no a movernos en la carne, sino a movernos en ¿qué? En su espíritu. Ya no es por la carne, sino por el espíritu. No son las obras de la carne. Tengo que hacer un inventario y limpiarme de muchas obras de la carne que hay en mí. Cosas mías. Por eso es que tanto necesito escuchar ese susurro de Dios. Así que le dice, sal fuera y ponte ¿dónde? En el monte. Le leo aquí los versículos. He aquí que Dios que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía montes. Y llama la atención eso, ¿no? ¿Rompía qué? Montes. Furia. ¿Pero qué? ¿Qué dice el divino texto? El sagrado texto. Dios no estaba ahí. No estaba. Es posible que usted tenga muchos conceptos donde Dios no anda por ahí, no está. Que si llego a la iglesia y no hay danzas, no hay un grito de júbilo, y si no hubo grito de júbilo, entonces ahí no está Dios. ¿Se da cuenta que tenemos conceptos raros? ¿Quién le dijo que ahí no está Dios? Dígame. Pero aquí sigue. He aquí que Dios pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas delante de Dios. ¿Pero qué? Ahí no estaba Dios. Es posible que estemos haciendo tanto esfuerzo en cosas donde Dios no está. Por eso no producen. Por eso no nos salen bien las cosas. Y nos esforzamos y hacemos tanto y tanto y tanto. Pero Dios no está ahí. Asegurémonos, iglesia, que Dios esté con nosotros. Amén. Y luego dice, pero Dios no estaba ahí en el viento. Y tras el viento un terremoto, un tsunami fuerte.
Yo me imagino cómo se movía Elías. Pero Dios, ¿qué? No estaba ahí. Dios no estaba ahí. En ese pito tampoco. ¿Están entendiendo? Que hay muchas cosas donde creemos que está Dios. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Aunque la Biblia dice que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y tras el terremoto, un fuego. ¡Fuego! Esto se incendió, esto se va a incendiar. Entonces, los hermanos del incendio a toda hora. ¡Fuego! Esa iglesia no tiene fuego. ¡Pidan fuego! ¡Fuego! Que caiga el fuego, 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 fuego. La iglesia del fuego. Y si no cayó fuego, entonces no podemos formarnos una idea. Tenemos un orden, usted ve que aquí hay un orden cultural, pero no crea que cada vez que viene al culto va a encontrar el orden cultural igual, porque Dios es el que va dirigiendo, el que va, por ejemplo, ahora que estamos en el concierto de oración, fíjese cómo han cambiado las cosas. Entonces usted llegó y ya no hay que la torta del cumpleaños, que ya no hay la mesa con la comida, que ya no hay, ni predicadores en vivo hay. Ahora, oh Dios, ¿qué está pasando con esa iglesia? Y entramos como Elías en una que se siente con una autoestima baja. ¿Sabe qué dijo Elías? Solo yo he quedado. La doctrina del solitario. Elías, loco está, solo quedé. Se acabó la iglesia. Solo he quedado yo. Los demás hermanos no volvieron a la iglesia después de la pandemia. Solo quedé yo. Qué guapo yo. No podemos caer en eso tampoco. Pero luego dice, tras el terremoto, un fuego, ¿pero qué? Claro, nosotros somos pentecostales y anhelamos ese fuego. Y lo pedimos y lo vamos a seguir pidiendo, pero mi fe, si llegué a la iglesia y no cayó fuego, entonces me voy todo. La idea es que cuando vengas al culto, no salgas igual como vino. Si vienes en la carne, vas a salir a echárselo a los leones. Pero si viene en el espíritu, ¿qué va a pasar? Va a salir lleno de Dios, va a recibir su palabra, va a salir fuerte, se va a fortalecer. Pase lo que pase. Aplaudo al Señor. Amén. Y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, aquí sí, un silbo apacible y delicado. Amén. Amén. Un silbo. Es como me despojo de tanto ruido para escuchar al Señor, escucharlo. Necesitamos oír su voz, pero repito, mientras estemos tan distraídos, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Entonces caminamos como ¿qué? Como a tientas, como a ciegas, ¿verdad? El ruido. Hablemos del ruido un poquito. ¿Sabe cuál es el animal más ruidoso que existe? Se llama el cachalote. Los sonidos de este animal pueden llegar hasta
200 decibeles. Imagínese eso. Si aquí usted llega a veces a la iglesia y siente que los decibeles a veces están 65, 70, este tiene 200. 200. El ruido de una ballena puede viajar 16,000 kilómetros. El ruido de una ballena. Pero no es más que ¿qué? ¿Qué ruido? Después, lo más ruidoso que existe son las turbinas de un avión. Es muy poderoso. Muy poderoso. También cuando ruge un tsunami. Pero aunque ruja el tsunami, escuche esto, la voz que Dios quiere que escuchemos es esa voz que dice, aquíétate, aquíétate. Porque es en el silencio. Es que mi problema es muy grande, más grande que un terremoto, que un tsunami. Ok, entonces la orden de Dios es que aquíétate, tranquilízate. A mí el Señor a veces yo me acelero un poquito y el Señor me dice, tranquilo, Alberto, tranquilízate, pero tranquilízate. Cuando la tempestad en el mar era muy fuerte y los discípulos que hicieron se llenaron de miedo, la voz del Espíritu, ¿qué dice? Mar, aquíétate, tranquilízate. Pero pastor, la economía, tranquilízate, que Dios está en los cielos y tú estás aquí en la tierra y Él sabe tener cuidado de nosotros. Amén, 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 amén. Voy aterrizando como las turbinas de ese avión que les dije. La crisis de Elías termina cuando escucha el susurro de la voz de Dios. Ahí terminó su crisis. Ahí se acabó. Fíjese lo que dice. ¿No ha desechado Dios a su pueblo? El cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice Elías en la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus iglesias han derribado, Dios? Las iglesias se acabaron, Dios. Y solo yo he quedado. ¿Solo qué? Solo yo he quedado. El grupo bíblico mío era fuerte, pero ahora yo he quedado solo. Se me descarrió esa gente no. Y yo quedé solo. Y aquí está, solo. Los altares han derribado. Me buscan para matarme. Y es más, quiso hasta suicidarse. Dijo, Dios, basta ya. Tanta pandemia, Dios. Basta ya. Es mejor quítame la vida que estas cosas. Me decía mi hermano que un hombre sintió que se enfermaba del coronavirus. Sintió. Y se llenó de tanto miedo. Y vinieron, le hicieron las pruebas. Pero él fue y se suicidó. ¿Y sabe cómo salieron las pruebas? Elías quería hasta suicidarse, era una crisis muy fuerte. Solo yo he quedado. Entonces, ¿pero qué le dice la divina respuesta? ¿Cómo me gusta eso, Ricardo? ¿Qué le dice la divina respuesta? Siempre hay una divina respuesta. Aleluya. Siempre hay una divina respuesta. Siempre la hay. Siempre la hay. Dios siempre tiene la solución a nuestros problemas, a nuestros inconvenientes. Aquí es donde debemos entonces silenciarnos nosotros. A veces viene una voz que no es la voz de Dios, que susurra.
que es la voz de Satanás. Y dice a Eva, ¿dónde? Con que Dios te dijo que... Escucha eso, como con que Dios te dijo y quiebra la palabra. Esas voces también hay que anularlas. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han ¿qué? Doblado las rodillas. ¿Delante de quién? De Baal. Elías en su crisis creía que estaba solo y había 7,000 hombres llenos de Dios. 7,000 hombres con fe, 7,000 hombres fuertes, 7,000 hombres que no se quebraron ante el mundo, que no se quebraron ante nada. Y Dios los tenía ahí reservados. Dios siempre tiene reservado a su pueblo. Dios le dice a Elías, la divina respuesta le dice, no te preocupes que yo tengo el control de mi pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén, amén. Si escucha esa voz, que la iglesia se acabó, dígale, no se afane que Dios tiene reservada su iglesia. Él sabe tener cuidado de nosotros. Él cuida de la higuera, la rodea, la cerca, la riega para que nadie la dañe. Nadie dañará la iglesia del Señor porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén. Elías huye. Elías se esconde. Elías quiere morirse. Elías quiere dormir, solo dormir. Elías creía que era el único. Elías tenía por el suelo la autoestima. Todo eso. Pero la voz del Señor en el silencio llega a darle nuevas órdenes a Elías. Elías, este es el plan que sigue. Escuchemos a Dios porque hay un plan que sigue. Después de esta pandemia hay un plan que sigue. Y es donde debemos estar sensibles. No podemos quedarnos de ninguna manera. Yo miro aquí en la iglesia la gente. Yo volteo a mirar y veo que hay personas que siempre están ahí detrás. Y me encanta eso. Ver que hay personas fieles. Volteo aquí y miro, ahí están. Ahí están. Los miro para tomarme una selfie. Ahí están. A toda hora están ahí. ¿Quién no quiere contar con personas así? Pero de pronto hay otras que no. Pero están ¿dónde? En el remanente de Dios. Están con Dios. Están cuidadas, están bendecidas en todo esto. Termino con algunas ideas equivocadas. ¿Está bien? Para que tenga en cuenta. Aunque ya le dije muchas. Pero de pronto le repito hasta otras. Creer que el altar está derribado. Eso lo creyó Elías. Creer que el altar está derribado. Creer que nadie ora. Creer que si no hay gritos y danzas, Dios no se está moviendo ni está hablando. Concluyo. El susurro indica que debemos alejarnos de toda distracción. Indica que debemos anhelar la voz del Señor. Entonces, dice aquí el libro, primero de Samuel 3:10, primer libro. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en otras ocasiones, Samuel, Samuel, Samuel. Y él respondió, habla, ¿que qué? Que tu siervo escucha. El silencio es a menudo un lugar donde Dios nos espera para que logremos escucharle a Él, en vez de escuchar el ruido de nuestra propia voz o escuchar el ruido de la voz de Satanás. Dios enseña a Elías que ni el terremoto ni los truenos estaba la respuesta para él. Que el débil susurro es lo que nosotros debemos escuchar. Por eso Dios nos está convocando a la iglesia, porque quiere hablarnos. ¿Cuántos quiere que Dios le hable? Amén. Job 26:14. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es su susurro que hemos oído de él. Pero el trueno y de su poder, ¿quién los puede comprender? Dice Job. Termina este texto diciendo en Job 4:12-17. He tenido una revelación furtiva. Mis oídos
han captado un susurro. Cuando las visiones nocturnas provocan ansiedad, cuando los hombres se rinden al sopor, fui presa de terror y agitación que estremecieron hasta mis huesos. Se deslizó por mi rostro un viento que me erizó y el velo de mi cuerpo. Y luego dice, entonces, sin embargo, es cuando él escucha a Job también un susurro que pone en orden todas las cosas. Iglesia, convocada en este concierto de oración a que busquemos su presencia, busque su Getsemaní, busque su sillita donde se arrodilla, busque allá su cocina vieja donde se hace, busque el lugar de su presencia donde Él puede hablar con usted. Venga a la iglesia, pero propóngase escuchar la voz de Dios, amén, porque es ahí en el susurro que Dios quiere hablarnos muchísimas cosas para la gloria de su nombre. Anhele que Dios le hable. Dios le habló en el silbido apacible a Elías y le dio una serie de recomendaciones. Dígale a Dios, quiero escuchar tu consejo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a escucharte en el susurro, a escuchar tu consejo, a escucharte hablar, a escuchar que tienes cosas nuevas para nosotros, a escuchar el nuevo programa, Señor, hacia dónde nos quieres llevar. Que el Espíritu Santo, Señor, que has prometido darnos, siga guiando la iglesia. Pastorea la iglesia, pastorea a estas familias hermosas que están hoy aquí en este templo, Señor, en este local. Pastorea a los que están en las redes, Señor, esas familias bellas, que escuchen tu voz, que te escuchemos hablar. Como Samuel hoy, la iglesia Casa de Reino y las iglesias en Colombia te decimos, habla, Señor. Dile, habla, Señor, que tu siervo escuche. Habla, Señor. Háblanos en estos tiempos. Anhelamos oír tu voz, tu guianza y tu favor. Aleluya, aleluya.